¿Alguna cosa más inexplicable y aterradora que te haya sucedido? Después de la universidad, fui de mochilero a la naturaleza canadiense durante algunas semanas, solo. Para poner esto en perspectiva, estaba en medio de la nada. La ciudad más cercana estaba a 3 horas en autobús y solo vi a otra persona durante los 17 días completos. Traje algunas cámaras y tomé muchas fotografías. Cuando llegué a casa, los hice revelar y les eché un vistazo. Las fotografías eran tomas estándar de la naturaleza hasta que llegué aproximadamente a la mitad de mi primera cámara. Había 2 fotografías mías, durmiendo en mi tienda de campaña, en mi saco de dormir. Literalmente me asusté cuando lo vi y sufrí un colapso total. Hasta el día de hoy, no tengo idea de cómo se tomaron esas fotografías. No he vuelto a acampar desde entonces y duermo con la puerta cerrada y las cortinas cerradas. Como oficial de una reserva, seguíamos recibiendo informes de un hombre alto en diferentes lugares de una ciudad de nuestra reserva. Una noche pudimos captarlo con una cámara térmica. Había entre 8 y 10 agentes allí. Estaba en una colina que dominaba el pueblo que estaba justo debajo. Mi novio me contó esta historia, y él es alguien que normalmente no creería en estas cosas, pero dice que cuando era un niño que vivía en Inglaterra, estaba en su habitación haciendo los deberes y una pequeña criatura entró en su habitación, como un gnomo, según lo describió. Y se quedaron mirándose el uno al otro durante un minuto y él se levantó de su silla para acercarse a la criatura, pero la criatura se escapó y desapareció en una pared. Se fue corriendo y se lo contó a su madre y ella se rió como lo haría usted, pensó que se lo estaba imaginando. Pero unos días después, ella fue a la casa de su amiga a tomar un café y le contó la historia a su amiga para reírse un poco, pero luego su amiga se volvió hacia ella y le dijo, Billy también ve gnomos. Cuando yo era pequeño, tendría yo unos 5 o 6 años, mis padres me protegían demasiado, entonces yo no tenía amigos, todo el día estaba en casa. Hasta que empecé a tener un amigo imaginario que comenzó a ser mi amigo, jugábamos a escondernos o platicábamos de cosas. Se llamaba Juju. Mis padres suponían que era un simple amigo imaginario, hasta que yo les describí su aspecto físico, era un hombre muy pequeño, con la cara similar a Freddy Krueger. Tenía un sombrero como de brujo y constantemente me decía que me tocaba ir a su casa. Mi abuelo se dedicaba a la brujería y él dijo que eso que jugaba conmigo era un ser oscuro, no recuerdo las palabras, pero no era un demonio. El caso es que después de unas cosas que hizo mi abuelo yo dejé de verlo y nos mudamos a otra casa. Yo fui a un lugar recreativo para jugar, pero ahí podías hacer ejercicio de todos modos, correr, jugar básquetbol, fútbol, y etc. Entonces mi mamá me dejó en un lugar atrás de las canchas o donde jugaban béisbol, pero en la parte de atrás había puro monte o muchas plantas y ese día me encontré un niño que jamás logré ver otra vez. Y el niño me hablaba y me decía, ven a jugar conmigo y entra a mi casa, que era una cueva L y yo le dije no puedo, mi mamá me está aquí y no quiero ir a tu casa. O si quieres te presento a mi mamá y vamos a mi casa y respondió no, es que mejor juguemos a la cueva, aquí tengo una cueva. Esa parte según era un hueco, pero no había nada porque yo volví a ver ese lugar y no había nada, todo era como si fuera un bosque. Al final di la conclusión que hablé con un duende. Cuando tenía como 5 años mi madre estaba embarazada. Esperaba a mi hermana y aún recuerdo como una noche desperté y en el pasillo de mi cuarto había algo flotando con forma semi-humana blanco y movía lo que parecía una mano tratando de que fuera hacia él. Por poco me levanto a averiguar pero me dio miedo y mejor me regresé debajo de las mantas y solo pude escuchar, dame su vida. Fue lo único paranormal que recuerdo de mi infancia. Cuando tenía unos 17 años, me desperté en mitad de la noche con sed y fui a la cocina a buscar agua. Cuando entré en la cocina y encendí la luz, vi lo que solo puedo describir como una gran criatura con aspecto de Gollum, me miró a la cara y luego chilló, un ruido que nunca olvidaré. Y luego se arrastró por las paredes hacia la parte oscura de la casa. Bueno, no estaba durmiendo ni soñando, corrí a mi habitación, puse música y no dormí el resto de la noche. Solo se lo he contado a un puñado de personas y sí, hablo completamente en serio. Editar, no pretendo que nadie crea en demonios ni nada de eso. Honestamente, solo me pregunto cuántas personas han tenido cosas similares a esta. A veces puede hacerte sentir loco. No estoy seguro de lo sobrenatural y me considero un poco agnóstico. Pero una vez, cuando era más joven, sucedió algo que no puedo explicar.
Estaba vendiendo billetes de lotería para mi equipo de fútbol y caminaba por las calles de mi pequeño pueblo yendo de puerta en puerta con mis billetes. Era invierno, así que estaba bastante oscuro afuera y yo estaba al final de mi ronda. De repente, vi a mi vecino parado bajo una farola con su gran perro. Cuando me acerqué, pude ver que se veía muy serio. Estaba mirando algo lejano al final de la calle y no parecía notar que me acercaba. Lo conocía, así que me detuve a un par de pies de distancia y le pregunté, ¿está comprando billetes de lotería hoy, señor Person? No respondió. Se quedó allí mirando. Me encogí de hombros y caminé hacia casa. Al día siguiente, su anuncio de muerte estaba en el periódico. Y sé que esos anuncios tardan un par de días en publicarse. Así que esta no es mi historia, sino la de un compañero de trabajo. Carl es mi compañero de trabajo. He trabajado con él durante unos 11 años. Es ingeniero eléctrico de profesión y un tipo normal. Esposa, 2 hijos. No hay señales de teorías conspirativas ni de ninguna rareza. Tiene más de 40 años. De todos modos, en resumen, Carl está 100% convencido de que fue secuestrado por extraterrestres cuando era un niño. Comenzó cuando tenía 7 años. Su familia vivía en Arizona, en un suburbio de Phoenix cuyo nombre no recuerdo en este momento. Dijo que siempre sabía cuándo iban a venir esa noche. Le costaba conciliar el sueño, luego dijo que se desmayaba rápidamente, similar a la anestesia quirúrgica, y se despertaba en una habitación extraña. Su descripción de la habitación era como un tazón de acero inoxidable para mezclar. Todo parecía tener un acabado brillante y satinado de acero. Sus ojos siempre estaban borrosos al principio y sentía como si tuviera mocos en ellos. Cuando pudo ver, notó que estaba sobre una mesa y, aunque no había restricciones, no podía moverse. No porque algo lo estuviera reteniendo, dijo que sentía que moverse era una idea extraña. Mi cuerpo simplemente no comprendía que necesitaba moverse. Dijo que estaba completamente tranquilo. Veía seres moviéndose por la habitación en una distancia borrosa, pero el primer encuentro terminó así. Nunca los vio de cerca. Se volvió a dormir y se despertó en su habitación. Esto fue algo que, según él, sucedió varias veces. La segunda vez y las subsiguientes fueron cada vez más vívidas, ya que podía verlos de cerca y parecía permanecer despierto. Su descripción de los seres es muy similar a lo que parece que la mayoría de los demás los describen como, dedos cortos y largos, cabeza grande ovalada con ojos grandes, ojos y boca pequeños. No escuchó ninguna conversación entre ellos, pero pudo comunicarse con ellos. Él dice que la comunicación era como la que se comunican su esposa y él. Saben lo que el otro quiere decir con una simple mirada silenciosa. Él simplemente sabía lo que necesitaban. Después de unos cuantos viajes, como él los llama, tenía la sensación de que lo conocían y él los conocía a ellos. Estaba seguro de que eran los mismos seres los que hacían esto cada vez. Dijo que parecían desnudos, pero no vio ningún genital. Los ojos estaban claramente cubiertos por algún tipo de lente. De todos modos, esto continuó. Dijo que nunca tuvo miedo. Se lo contó a su madre, pero ella lo atribuyó a un amigo imaginario. Así que saltando partes, se detiene de repente cuando tiene 14 años. En su último viaje, quedó claro que su estudio había terminado. No sabe por qué, pero asumió que tenía algo que ver con la pubertad. También cree que están extrayendo ADN humano y usándolo para algo. Aunque este tipo de historia no es muy característica de él, simplemente no bromea ni juega, no le creí. Al día siguiente trajo la información de su médico. Páginas y páginas de basura médica, y un poco repugnante. En el frasco había una pequeña cosa que parecía un conector de 3 puntas. Dijo que lo encontraron cuando le hicieron una resonancia magnética no relacionada. Estaba en la zona de la clavícula. Producía un campo electromagnético. Se lo quitaron y lo guarda en un frasco. Mi hermana y yo estábamos en una habitación en Irlanda. Charlamos un rato, luego apagamos las luces y nos preparamos para dormir. La radio que estaba en la mesilla de noche se puso en marcha, entre estaciones. Intentamos apagarla, pero el interruptor ya estaba apagado. La detuvimos desenchufándola. Tan pronto como lo hicimos, se escuchó un sonido de golpes desde el interior del armario. Abrimos el armario y encontramos una puerta en el suelo. Tenía un tirador y bisagras, como una puerta en la pared, pero en el suelo. Tan pronto como toqué el tirador, los golpes se detuvieron. La puerta estaba cerrada con llave,
así que nunca vimos lo que había allí. En 2 ocasiones distintas he visto una figura parada en mi dormitorio. La primera vez tenía 8 o 9 años, la segunda vez fue el año pasado. Hace unos 2 o 3 años, empecé a oír 2 voces distintas en mi casa, una es una voz femenina y la otra masculina. Lo más extraño es que creo que la voz femenina es mucho más benévola que la masculina. Por ejemplo, cuando estoy solo en casa, oigo, creo que es, a mi madre llamándome desde abajo, solo para bajar y darme cuenta de que no hay nadie allí. Una vez que llegué a casa y abrí la puerta, oí la voz femenina que decía, oh, está en casa, a lo que respondí que hay para cenar. Cuando me di cuenta de que no era mi madre, grité, no es gracioso, y luego oí risas, no risas malvadas, solo risas, que venían de mi dormitorio. La voz masculina nunca ha hecho nada particularmente malévolo, pero he oído gritos muy fuertes en varias partes de mi casa. Una vez, cuando tenía unos 10 u 11 años, adquirí el hábito de cubrirme la cabeza con una manta. Mientras estaba acostada en la cama, escuché una voz muy cerca de mi cabeza que me decía, haz lo que quieras, sabemos que todavía estás ahí. Esa noche no fue divertida. También escuché la voz masculina cantando lo que parecía una canción popular irlandesa. Todo suena un poco loco, pero eso es solo porque estoy contando aproximadamente 10 años de historias en un par de párrafos. Estas cosas no suceden todos los días, generalmente con meses de diferencia cuando dejo de pensar en ellas. Cuando tenía 14 años, estaba en el baño cepillándome los dientes antes de acostarme. Cuando salía del baño, noté que la cortina de la ducha se cerraba un poco. Pensé que mi hermano estaba tratando de asustarme, así que la abrí y dije, te vi. Pero cuando la abrí, había una mujer parada allí. No era mi hermano. Grité y salí corriendo. Mi hermano escuchó y entró a revisar la ducha, pero no había nadie allí. Sé lo que vi y todavía me asusta muchísimo. Nunca volví a usar ese baño. Solo para aclarar esto. No pudo haber sido una persona porque salí corriendo gritando y me detuve en el pasillo junto a la puerta. Mi hermano estaba en su habitación al lado del baño y llegó en un minuto. Cuando revisó la ducha, no había nadie allí. No pudieron haber salido porque yo estaba en la puerta. No hay otra salida. Es imposible. La mujer tenía entre 20 y 30 años. Era de complexión normal adelgada, pero parecía que acababa de tener un hijo. Pensé esto porque tenía estrías en el estómago y estaba un poco flácido. Parece algo extraño, pero yo tenía 14 años y nunca había visto estrías hasta entonces, estas eran frescas, de un rojo brillante. En ese momento pensé que eran cortes o cicatrices. Cuando tenía 15 años, mis amigos y yo estábamos en un campo detrás de una de sus casas. Eran aproximadamente la 1:30 de la mañana. Habíamos estado allí durante horas, cuando de repente, mi amiga Gaby dice, ¿qué diablos es eso? Todos nos dimos vuelta para ver a esta criatura muy grande, con ojos rojos brillantes, tirada en el suelo con el perro y el gato de Gaby. Todos comenzamos a gritar y nos levantamos para correr. Me doy vuelta en un momento para ver dónde están mis amigos y la criatura comienza a ponerse de pie. Debía haber tenido 7 pies de alto, con hombros anchos y lo que parecían ser alas. No puedo decirte qué era, pero puedo decir que, cuando vi la película Mothman unos años después, me congelé al darme cuenta de que era casi idéntica a la criatura que vimos. Tenía 10 años y estaba de vacaciones con mis padres en Tailandia. Estaba comiendo en un restaurante local bastante bueno en la ciudad. Hacia el final de la comida, cuando me dirigí al baño, noté que la puerta del único inodoro estaba cerrada con llave. No podía escuchar a nadie del otro lado, esperé durante 10 minutos tocando la puerta de vez en cuando. La puerta de la habitación tenía una cerradura antigua y finalmente miré para ver si había alguien allí. Vi un ojo muy abierto que me miraba fijamente, incluso miré 2 veces y parpadeó la segunda vez. Salí de allí lo más rápido que pude y les pregunté a mis padres si podíamos irnos. Mis experiencias comenzaron, hasta donde sé, cuando tenía 8 años. Había una parte de mi habitación, un armario oscuro sin puerta, anormalmente oscuro, como una oscuridad total, por lo que no se podía ver nada dentro si la luz estaba apagada. Incluso con una luz de noche o la luz de la luna iluminando el resto de la habitación. El armario solo tenía cortinas que terminaban aproximadamente en 1/3 del armario.
Siempre le tuve mucho miedo a ese armario, pero no pasó nada malo durante años. Como dije, el primer suceso real fue cuando tenía 8 años. Esa noche, estaba tratando de dormir y no podía hacerlo. Sentí una especie de, casi una sensación de pánico leve. Una especie de aleteo mezclado con ansiedad. Me agaché completamente debajo de las sábanas y me acurruqué, tratando de dormir para que llegara la mañana. De repente, justo después de darme la vuelta, de manera bastante repentina, sentí un fuerte tirón en mi pierna. Intento tirar de mi pierna hacia atrás y acurrucarme más apretado en mis sábanas, no tenía idea de lo que estaba pasando y estaba enloqueciendo muchísimo. 1 o 2 segundos después, algo que no podía ver en absoluto me sacó completamente de la cama y me arrastró hasta el armario. Pero definitivamente podía sentirlo, tenía dedos largos que terminaban en garras, había marcas en mi pierna cuando lo vi más tarde. Era fuerte. Mi manta quedó colgando de la cama de la que me habían sacado, pero estaba en el armario. Todo estaba oscuro. No pude moverme durante lo que me pareció al menos 1 hora, y cuando pude moverme, todo lo que pude hacer fue tirar de las sábanas a mi alrededor. Me sentí muy enfermo. Por la mañana, todavía estaba sentado allí, pero finalmente entró un poco de luz y pude moverme. Eso fue lo único que sucedió en esa casa que recuerdo. Cuando estaba en mi primera casa, pasaban cosas espeluznantes todo el tiempo. En primer lugar, siempre oía ruidos encima de mi cama en el ático, como crujidos y movimientos, pero era demasiado pesado para ser roedores. Recuerdo que una noche estaba acostado en la cama y algo me agarró los pies e intentó sacarme de la cama, pero le di una patada y se detuvo. Otra cosa pasó en mitad de la noche. Eran exactamente las 12 y miré a mi hermana parada en la puerta con la sonrisa más espeluznante en su rostro. No hace falta decir que no recuerda nada de eso. Una de las últimas cosas importantes en esta casa fue alrededor de las 7, pero dado que era invierno, estaba oscuro. Mi habitación estaba así y yo estaba solo en casa, acostado en mi cama. Recuerdo claramente una figura con una capa negra flotando en el baño y dejó un frío horrible. No recuerdo qué hice después de eso, pero no sé qué haría ahora. Además, había muchos juguetes que se movían y hacían ruido durante la noche. El armario de al lado era prácticamente la puerta del infierno, pero no me apetece entrar ahí. Cuando tenía unos 8 o 9 años, mi padre me llevó a dar un paseo por el bosque el fin de semana. Mi madre y mi hermana estaban en el extranjero visitando a familiares. El bosque estaba a unos 45 minutos de caminata y eventualmente terminabas en un cementerio. Como soy un niño curioso, miraba el cementerio y pensaba en lo bonitas que son las flores y lo bonitas que se ven las piedras. La gente pone piedras en los cementerios de colores. Una que recordé era verde y blanca, así que la recogí, corrí hacia mi padre y le dije, «Papá, mira». Mi padre me miró serio y dijo, «¿Dónde encontraste esto?». Dije, «Esa lápida de allí», señalé. Mi padre me dijo que la devolviera y nunca hablamos nada al respecto y continuamos nuestro camino de regreso a nuestro auto. De camino a casa, mi padre trajo la cena y un auto de juguete que tenías que construir tú mismo. Pasé aproximadamente 2 horas esa noche construyéndolo y me fui a la cama. A la mañana siguiente me levanté muy temprano y continué construyendo el auto. Y para poner las cosas en contexto, mi habitación estaba en el 2º piso y estaba mirando hacia la ventana para tener mejor iluminación, supongo. De repente, a mitad de la construcción miré hacia arriba y allí lo vi. Una persona de la que no puedo recordar su rostro correctamente me estaba mirando durante unos buenos 5 segundos, luego giró a su izquierda y subió. Muy sorprendido y confundido, entré en la habitación de mi papá y me colé en su cama. Todavía estaba dormido. Se lo dije más tarde ese día y me creyó cuando le dije que lo más probable es que fuera porque toqué la tumba de esa persona. Una vez, cuando tenía 8 años, juro que vi algo, no humano, parado en la esquina de mi habitación. Eran alrededor de las 10 de la noche y esto duró hasta aproximadamente la 1 de la mañana. Hice todo el procedimiento de cerrar los ojos y se irá, pero cuando los abrí todavía estaba allí, de pie, observando. Otra vez, cuando tenía 13 años, vi el fantasma de una niña pasar corriendo junto a mí en el bosque cuando vivía en Carolina del Norte. Pienso en ella como un fantasma porque cuando me di vuelta, ya no estaba. No había árboles grandes detrás de los cuales pudiera esconderse y dudo que fuera lo suficientemente rápida como para desaparecer de mi vista. La cosa en la esquina todavía me asusta un poco hasta el día de hoy. Solo escribirla en la oscuridad me obligó a correr hacia mi interruptor de luz y encenderlo en un instante.
Mi hermana estaba mirando por la ventana de la cocina, me dijo que vio algo extraño. Miré hacia afuera y había una sombra que se movía lentamente de un lado a otro entre el tanque de combustible y el pequeño cobertizo. Le dije que, como hacía viento esa noche, probablemente era una sombra que había proyectado la luz del patio, era de noche. Ella dijo vale y se fue a la cama. Había otras noches en las que veíamos esta sombra. Noches normales y tranquilas. Notamos que le gustaba pasar el rato cerca del tanque de combustible, así que bromeamos y lo llamamos el fantasma del tanque de combustible. Incluso jugábamos y hablábamos con él cuando estábamos cargando combustible para la maquinaria. Nunca se lo habíamos mencionado a nuestros padres o amigos porque no creíamos que fuera realmente un fantasma. Solo una sombra que se proyectaba desde la farola del jardín. Pasemos a una noche de verano cualquiera. Son las 11 de la noche. Mi mejor amiga viene a buscarme. Me espera afuera unos 10 minutos antes de que me suba al auto. Me mira y me pregunta, ¿por qué tu papá sigue afuera? Pensé que tus padres se habían ido a dormir a las 8 de la noche o algo así, lo cual era cierto. Levantarse temprano, acostarse temprano. En ese momento le pregunté, ¿de qué diablos estás hablando? ¿Dónde está? Y ella señaló el tanque de combustible. Dijo que vio a un hombre caminando junto al tanque de combustible y simplemente desapareció en la oscuridad. Aquí está la historia de mi familia. Vivíamos en una casa grande cerca de Fairfax, Virginia, en los antiguos campos de batalla de la Guerra Civil. Esta casa se construyó junto a un edificio que durante la Guerra Civil se utilizó como hospital de campaña. Nuestra casa se construyó sobre la residencia de un oficial. Muchas noches, mis padres juraban que veían figuras caminando afuera y, de vez en cuando, oían ruidos en la casa, puertas que se abrían, lavabos que se abrían, pero nada violento ni perturbador. Las figuras daban miedo, pero nunca hacían daño y no se quedaban mucho tiempo. En esa época, mi hermana todavía era un bebé y, apropiadamente, mis padres tenían un monitor para bebés. Una noche, mi hermana comenzó a llorar en su cuna. Mientras mis padres discutían sobre quién iría a consolarla, oyeron un sonido. Golpe, golpe, golpe. A través del monitor se podía oír que se abría la puerta de la habitación de mi hermana. Mi padre, asustado, lo agarró y se dirigió silenciosamente a su habitación. Entonces, escuchó que el monitor decía SHHH, y su móvil empezó a funcionar solo y una voz sureña amable la tranquilizó. Cuando terminó de llorar, la voz se fue y todo quedó en silencio. El resto del tiempo que vivió allí, este caballero fantasma realizó pequeños actos benévolos. Mi familia cree que era un antiguo oficial de la Guerra Civil, que era amable con quienes vivían allí. En 7º grado, estaba caminando con algunos amigos y miramos hacia un campo de maíz. Vimos una luz brillante flotando alrededor. Luego comenzó a moverse hacia nosotros, así que corrimos hacia el vecindario más cercano y gritamos todo el camino. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero la noche siguiente fue mi terror. Me acababa de levantar para ir al baño y me volví a acostar. Después de unos 15 minutos, toda mi visión se volvió blanca. En pánico, salí corriendo de mi habitación y fui a mi sala de estar, donde mi madre estaba leyendo. Me quedé con ella allí hasta que se durmió, luego, de mala gana, volví a mi propia habitación. No dormí durante días por el miedo a la luz blanca. Así que cuando era niña me divertía mucho escondiéndome en distintos lugares de nuestra casa y luego salir y asustar a mi madre o a mi hermana cada vez que pasaban por allí. El desafío era encontrar nuevos lugares que no vieran venir, pero en los que yo sabía que estarían. Quería asustarme bien, pero no quería tener que esperar una eternidad a que alguien pasara por allí. Esto solo ocurrió una vez y todavía me asusta cuando lo pienso. Había elegido un lugar en nuestro ático ese día. Sabía que mi madre subiría allí porque iba a buscar los accesorios para una obra de la iglesia que teníamos allí. Así que me instalé detrás de una pila de cajas y esperé. Unos 5 o 6 minutos después escuché a alguien decir muy débilmente, como si mi presencia allí fuera interesante y tal vez inesperada. El sonido vino casi directamente detrás de mí y me congelé de inmediato. Entonces sentí una respiración en la nuca. Me crié en una granja y la regla número 1 cuando te encuentras con algo sobre lo que asumes que no tienes control, coyotes, linces, serpientes y alguna vaca irritable de vez en cuando, es no hacer ningún movimiento repentino. Luego, te retiras lentamente de la situación y creas distancia sin provocar lo que sea que estés enfrentando. Así que me quedé allí sentado durante unos 20 segundos.
Inmóvil, absolutamente aterrorizado. Después de eso, me levanté lentamente y comencé a alejarme. No estaba dispuesto a darme vuelta y mirar hacia atrás. Di 2 pasos y una mano me agarró del hombro derecho. Grité, me aparté y corrí hasta que salí de la casa. Una vez afuera, mi madre y mi hermana vinieron corriendo para ver por qué gritaba. Habían estado afuera con nuestros perros todo el tiempo. Mi padre estaba en nuestra otra propiedad a casi 10 millas de distancia. Claro que podría haberlo imaginado. Nunca volvió a suceder. Nadie me creyó entonces. Mi madre y mi padre hicieron varios viajes al ático para mostrarme que no había nada allí. No sé qué era, pero algo era. Mi hija y yo veíamos regularmente y con certeza a alguien o algo desde la ventana de mi cocina. Esto finalmente nos llevó a conocer la verdad sobre esta criatura mítica del Medio Oeste. Lo que vimos era un animal de 2 o 3 metros de alto, bípedo, de piernas delgadas, demacrado con una caja torácica prominente, sin cuernos ni orejas prominentes. Se asomaba detrás de un árbol en el bosque detrás de nuestra casa. Si te movías, volvía a aparecer detrás del árbol. Nunca vimos más de uno a la vez, pero parecía haber más de uno, ya que la altura variaba. A veces lo veíamos varias veces al día, el comportamiento era siempre el mismo. Parecía desconfiar de nosotros, pero si nos quedábamos fuera de la vista, se asomaba a la vista durante unos segundos cada vez. Cuando enviábamos al perro, salía corriendo al bosque tras él, pero nunca lo perseguía para que lo viéramos, así que eso no nos decía nada. Lo vi a través de la mira de un rifle y lo miré bien de cerca, recortado contra la nieve detrás de los árboles. Era realmente espeluznante, como un hombre delgado o algo así. Podía determinar la altura saliendo y midiendo los árboles junto a los que lo vimos. Por supuesto, no le disparé, ya que no se debe disparar a lo que no se puede identificar, y los únicos bípedos grandes que hay por aquí son personas, aunque nada humano es tan alto o estrecho. Conocíamos las leyendas locales y esto coincidía con la descripción y el comportamiento. Sacamos nuestra cámara de seguimiento, pero resolvimos el misterio antes de tener la oportunidad de instalarla.